Dios te bendiga, hermanos. Bienvenido a cada uno de ustedes a esta transmisión. Amén. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos acompañan en este día. Pedimos al Señor, aleluya, que siempre seamos de una bendición para cada uno de ustedes, los hermanos que nos escuchan. Amén. Los que nos van a escuchar. Gloria sea el nombre del Señor y que el nombre de Dios sea glorificado, exaltado. Amén. Solamente para Él es toda la gloria, amén. Todo lo hacemos para la gloria de Dios. Y damos gracias al Señor, hermanos. Y siempre comenzamos dándole al Señor, amén, una alabanza, aleluya, de nuestro corazón, amén, porque Él se lo merece. El mundo, aleluya, ellos alaban su manera de ellos de vivir, sus dioses. Ellos alaban, a veces se alaban a sí mismos, pero nosotros, los hijos de Dios, alabamos y glorificamos el nombre del Todopoderoso. Aleluya, amén.
y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu y que tu luz brille y que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este Señor, te alabamos y te exaltamos. Fuera de ti no hay Dios que nos salve, Señor. Gracias por tus grandes misericordias, Señor. Padre de misericordia, muéstrate hoy a mí, pues yo te quiero contemplar, adorar, adorar, adorar. Padre de misericordia, muéstrate hoy a mí, pues yo te quiero contemplar, adorar, adorar, adorar. Quiero contemplar tu rostro.
sea el bendito nombre de nuestro Señor, amén, y Salvador Jesucristo, amén, que nos da todas bendiciones, aleluya, que nos bendice con todas bendiciones, amén, hermanos. Vamos a estar viendo, aleluya, en la palabra de Dios, en el libro de los jueces, amén, capítulo 6, aleluya. Y como dice el tema de hoy, hermanos, vamos a estar hablando de este hombre que se llama Gedeón, amén. En el libro de los jueces, aleluya, vemos un tiempo, gloria sea el nombre de Dios, que el pueblo de Israel era gobernado por el Señor, amén. Y vamos a estar viendo un poco acerca de este tema, aleluya, y la importancia de conocer, aleluya, estos pasajes de la palabra de Dios para que nosotros veamos lo que el Señor ha dejado para que nosotros aprendamos, amén, a través de estas escrituras, amén. Y vamos a comenzar leyendo en este capítulo 6 del libro de Jueces, amén. Y quiero que vamos a orar, hermanos, para darle gracias a Dios por su palabra y que Él sea abriendo nuestra mente y nuestro corazón para recibir lo que Él tiene para nosotros, amén. Gracias, Señor, te doy en esta hora en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, porque tú eres Dios grande, tú eres Dios poderoso, Padre de toda misericordia, amor y bondad, Señor. Fuera de ti no hay Dios quien salve, y tú has dado a tu Hijo unigénito para que por medio de Él seamos nosotros salvos. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú has dado tu vida por nosotros. Y gracias, Espíritu Santo, aleluya, que nos acompañas por medio de la misericordia, la bondad y lo bueno que es nuestro Dios y Padre, que moras en nuestras vidas. Gracias, Señor amado, te doy en esta hora. Así te pido, Señor, que seas tú abriendo el entendimiento todo de cada uno de mis hermanos y el mío primeramente, Señor, para recibir tu palabra, Señor, porque no somos nada sin ti. En el nombre de Jesús, Señor, pon carbón encendido sobre mis labios y no sean mis palabras, Señor, hablando en el nombre de Jesús, sino lo que tú tienes en tu palabra para cada uno de nosotros. Aquel que viene con una necesidad, con Señor, una petición delante de ti que necesita que tú hables a su vida, Señor. Habla a través de tu palabra a cada uno de nosotros y contesta la voz de su oración, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos toda honra, toda gloria a ti que vives y reinas por los siglos y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria sea el nombre de nuestro Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Jueces capítulo 6, versículo 1. Y dice de la siguiente manera: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Amén. Y dice el versículo 2: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas en lugares fortificados. Dice el 3: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Gloria sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Estamos viendo en este pasaje de la palabra de Dios
cómo está hablando, hermanos, que el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos, amén, de Jehová. Y esta era ya, hermanos, una de las muchas veces que el pueblo de Israel se alejaba del Señor, amén. Y porque vemos, hermanos, que el pueblo de Israel se alejaba del Señor, Dios conocía, aleluya, de antemano lo que el pueblo de Israel iba a hacer. Y es algo muy importante, hermanos, que nosotros debemos entender. Y a veces nos preguntamos y podríamos decir, pero Dios, ¿por qué escogió a Israel si Dios sabía que Israel le iba a fallar tantas veces y tantas veces se iban a alejar del Señor? Amén. ¿Y por qué Dios permitió entonces que Israel fuera su pueblo? Amén. Y nosotros sabemos, hermanos, que en este libro de los jueces Dios habló, que lo venimos viendo, aleluya, desde antes que, aleluya, el pueblo de Israel estuvieran en la tierra prometida que Dios les había dado, que ellos se habían revelado muchas veces. Aleluya. Y que el pueblo de Israel se alejaba de Dios. Muchas veces el pueblo de Israel se alejó de Dios. ¿Y de qué manera era que el pueblo de Israel se alejaba de Dios? Era que ellos dejaban de buscar a Dios, dejaban de servir a Dios. Y dejaban de hacer la voluntad de Dios. Aleluya, que Dios tenía para su vida de ellos. Y les parecía mejor hacer y servir a otros dioses, a Baal, a Asterot, a muchos otros dioses que están en el Antiguo Testamento mencionados, que hasta el día de hoy hay gente que los alaba. ¿Y cuáles eran las costumbres de estos dioses? Eran lo opuesto de lo que Dios pedía de sus hijos, amén. ¿Y cómo sabemos lo que Dios pedía para sus hijos? Aleluya, pues cuando Moisés recibió la ley de Dios y los mandamientos y todo lo que el pueblo de Dios tenía que hacer y de la manera que ellos tenían que vivir. Dios había dicho que Él quería que las cosas se hicieran como son hechas en el cielo, y algo semejante aquí en la tierra, y que ellos no podían vivir de la manera que el mundo vivía, porque era desagradable delante de Dios, porque no tenía parte. Esa manera de vivir no tenía parte con el Señor. No tenía nada que ver con Dios. Amén. Y era algo que para la carne, hermano, le era difícil. Le era difícil escuchar que ellos no podían hacer las cosas que los demás hacían, porque estando ellos en el mundo, viviendo con diferentes pueblos, diferentes culturas, amén, se les hacía difícil alejarse, amén, como lo es hoy en día para los hijos de Dios, estando en este mundo. Los que están en la iglesia, aleluya, también tienen estas dificultades. Los hermanos que están en la casa del Señor, de los que nosotros que servimos al Señor, estamos en el mundo. Y no podemos dejar a la carne a un lado y servir a Dios ¿verdad? No podemos decir aquí te voy a dejar un rato para que no tenga yo malos deseos y voy a ir a servir a Dios para que cuando el día que me muera, pues ahí nos vemos, ¿verdad? No podemos de esta manera hacer, aleluya. Nosotros tenemos que servir al Señor en la carne, de la manera que nosotros vivimos en esta carne, tenemos que servir al Señor, amén. Y el pueblo de Israel tenía esta batalla, y muchas veces, aleluya, cuando Dios salvaba al pueblo de Israel, ellos tenían tiempos de paz cuando ellos clamaban al Señor. Pero una vez que ellos tuvieran tiempo de paz, años de paz, y no querían sus hijos de los israelitas, conocían a Dios, conocían los sufrimientos que ellos habían
atravesado. Y recordaban y decían, yo no voy a volver a pasar por eso, porque Dios ya me salvó una vez de aquella vana manera de vivir. Pero a veces cuando los hijos, aleluya, no tienen esas experiencias, más ellos se les hace difícil buscar al Señor. Y los hijos de Israel, ellos por ley, aleluya, Dios les había mandado que tenían que instruir a los niños. Y esto es algo muy importante, hermano, que Dios manda de nosotros, los cristianos, que instruyamos a nuestros niños, aleluya, en la palabra de Dios, de contarles las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Es muy importante. Y hay padres que a veces dicen, ¿para qué le voy a enseñar al niño que él ahí aprenda, que él aprenda la vida, que aprenda esto? Pero vemos, hermanos, que a veces la paz duraba 40 años, ¿verdad? Duraba tal vez 80 años en el tiempo de los jueces. Pero porque los padres instruían a los hijos, pero cuando ya la experiencia, el temor desaparecía de ellos, se le era mucho más fácil decir, pues no conozco a este Dios que nosotros servimos y no lo conozco tanto en mi vida y yo voy a hacer mi vida y voy a hacer lo que yo quiera, voy a aprender de mis errores. Y era justamente lo que pasaba. Pero sin embargo, hermano, lo que nosotros vemos a través de la palabra de Dios es que Dios escogió al pueblo de Israel, aunque Él sabía que estas cosas habían de suceder. Y nosotros, los hijos de Dios, muchas veces, hermanos, las personas dicen, no, ¿para qué busco de Dios si de por sí tengo malas tendencias, de por sí voy a hacer no puedo vivir una vida como yo quisiera, santificado delante de Dios sin cometer ningún pecado? Servir al Señor, hermano, no es algo fácil. No es algo que nosotros todos los días vamos a poder, aleluya, vencer a la carne de muchas maneras. Cada quien sabe con lo que batalla. Pero nuestro sacrificio, aleluya, que nosotros hacemos y nuestra lucha, aleluya, es contra la carne con la que tenemos primeramente. ¿Y por qué la lucha es contra nosotros primeramente? Es porque nosotros se nos hace difícil. Se nos hace difícil creerle a la palabra de Dios. Muchas veces se nos hace difícil. Que Dios quiera ordenar tu vida. Porque tú dices, yo quiero prosperar en mi vida, yo quiero vivir una vida feliz, yo quiero vivir una vida llena de paz. Pero nosotros a veces, hermano, los hijos de Dios, hay sufrimientos y es necesario pasar por ellos. Y se nos hace difícil hacerle caso a la palabra de Dios. Y mientras pasa el tiempo y no dejamos de ir a la casa de Dios, dejamos de servir a Dios y empezamos a ver a los demás. Y si empezamos a decir, oh, los hermanos, ellos mira cómo le fallan a Dios, la vida es difícil, ¿para qué sigo a Dios? Mejor voy a hacer lo que yo hago. Y ahí, hermano, ahí empiezan las personas a alejarse del Señor. Las personas empiezan a hacer su propia voluntad. Porque se les es más fácil a ellos hacer lo que ellos quieren. Y la conciencia es cauterizada, aleluya. Y entonces el pueblo de Israel, aleluya, la generación que no habían visto las obras de Dios, se les hacía más fácil alejarse de Dios, aún más si es nosotros que estamos constantemente buscando. Y estamos nosotros constantemente pidiéndole la ayuda al Señor, que nos fortalezca, que nos ayude, que nos dé, aleluya, de su fortaleza. Se nos es difícil buscar al Señor, cuanto más aquellos que no han tenido una experiencia con el Señor. Y los hijos de Israel así se rebelaban contra Dios, no le querían servir. Dice la palabra de Dios, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde queda el impío y el pecador? Entonces, hermanos, si Dios sabía
que nosotros le íbamos a fallar, aún así Él decidió morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y la lucha no es fácil, la lucha es difícil. Porque en este caminar de cristianos tenemos que aprender. Y muchas veces a golpes tenemos que aprender. Pero lo que Dios quiere de nosotros, hermano, no es que nosotros nos demos por vencidos. Lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros le clamemos a Él para que Él nos pueda enseñar sus maravillas, para que nosotros veamos que Él es un Dios verdadero. Y las situaciones difíciles llegan a nuestras vidas, los momentos duros. Dios los permite para que nosotros nos volvamos a Él. No para que nosotros nos alejemos de Él, porque Dios nos conoce a nosotros más que nosotros mismos nos conocemos. Y lo último que Dios quiere de nosotros es que nos perdamos. Nosotros le vamos a fallar al Señor muchas veces en nuestro caminar con el Señor. Podemos tener 1 año, 3 años, 4 años, 5 años, pero a veces no todos aprendemos igual. Las etapas de nuestro caminar con el Señor son difíciles. Pero es necesario que amemos al Señor de tal manera que Él se pueda manifestar a nosotros. No en una religión muerta o una vana manera de vivir, que proclamemos ¿verdad?, alguna religión y sigamos tales reglas. No, hermano, conocer al Dios verdadero. Es importante como hijos de Dios, hermano, que nosotros miremos la manera que Dios nos contesta. Y si Dios nos contesta. Porque hay gente que habla de Dios, habla de la palabra de Dios, pero nunca ha conocido al Señor. Es bueno para juzgar a las demás personas, pero nunca ha visto la mano de Dios. Y nosotros como hijos de Dios, aleluya, los que buscamos al Señor, sabemos la diferencia que cuando Dios nos contesta y cuando Dios no contesta a una persona. Y al que ha probado lo que Dios es capaz de hacer en tu vida, tiene un anhelo ardiente dentro de él. Cuando ve la necesidad de clamar a Dios, porque Dios te lo pone adentro de ti. Porque es el Espíritu Santo de Dios que te convence de la situación en que estás viviendo. Ahora vemos, hermano, muchas veces el pueblo de Israel se rebeló contra el Señor. Pero de todas esas veces Dios permitió que ellos cayeran en una situación difícil, dura. Pero ¿por qué Dios lo permitió? Para que ellos se volvieran al Señor. Si tú, conociendo la palabra de Dios, te alejas de Dios y Dios no trae un juicio a tu vida, tú podrías decir, oh, Dios no es verdadero, hablaron de Él, pero mira, me está yendo muy bien, la vida me va bien, Dios no me está castigando a mí, yo creo que yo estoy bien. Los cristianos, ellos exageran la palabra de Dios, mira que yo aquí, yo allá. Debería de preocuparse, porque Dios no le está hablando de alguna manera que Él se vuelva al Señor. Pero nosotros como hijos de Dios, si vemos que nuestra vida espiritual va decayendo y la situación se nos pone difícil, deberíamos de decir, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque me ha venido este momento duro y difícil, porque sin Él tal vez yo no hubiera vuelto a buscarte a ti, Señor. Pero gracias, Dios, porque tú te has acordado de mí. Y así, hermano, Dios se acordaba del pueblo de Israel. Y acabamos de leer este pasaje, hermano. Porque dice en el versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. 7 años, hermano, en esta ocasión. Aleluya. ¿Y cómo es que ellos sufrían, hermanos? Nosotros como hijos de Dios, gloria sea el nombre de Dios, debemos de nosotros poner atención de la situación en la que nosotros nos encontramos. Y no escuchar, aleluya,
A veces aún a los mismos hermanos de la iglesia que te dicen, mira, por eso le pasó eso, porque ya sabía que algo estaba haciendo mal. Tú como conocedor de la palabra, tú puedes saber y conocer tu situación si estás pasando una prueba porque Dios te quiere levantar a otro lugar, o si estás pasando una situación difícil porque te has alejado del Señor. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que meditar y ver en qué situación estoy, por qué estoy de esta manera, en dónde está mi vida espiritual. Y algo que los israelitas, hermano, algo que los israelitas tenían era que ellos siempre se volvían al Señor. Aunque las generaciones se olvidaban del Señor y no conocían las maravillas, ellos tenían algo que ellos sabían que Dios, el Dios de Israel, Jehová, Dios de los ejércitos, era su Dios. Y si alguna vez estaban en un momento tan difícil, que ellos podían clamar a Dios. Y así nosotros, hermano, si Dios te ha llamado, Dios un día redargulló tu corazón para que tú le buscaras. Y cuando estás en una situación difícil porque te has alejado de Dios, debes conocer que tú puedes clamar a Dios. Amén. Y no porque tú te hayas alejado de Dios quiere decir que ya te hayas perdido. Dice la palabra de Dios, mientras hay vida hay esperanza. Pero si muere el impío, muere su esperanza. Y ya no hay más, aleluya, ¿qué se puede hacer? Pero si tú estás viendo tu situación y escuchas a los demás que dicen, no, ese ya cayó, mira lo que hizo, ya no tiene remedio, era cristiano, mira cómo está su vida, no, ese no tiene remedio, ese ya no le creemos, no importa. El que todavía te está llamando se llama Dios, se llama Jesús, se llama Jehová, Dios de los ejércitos, porque Él te llamó en primer lugar. Y si tú estás dispuesto, tú puedes clamar al Señor y buscarle de todo tu corazón, y Él te va a tomar, aleluya, en sus brazos y te va a dar una victoria, aleluya, de la manera que tú estás viviendo, para que tú puedas servir al Señor nuevamente. Y eso Dios escogió a Israel, hermano. Y Él permitió que cuando ellos entraron en la tierra prometida, que todos los cananeos, amén, que todavía habitaban en esas tierras, las diferentes tribus que estaban ahí, o las diferentes ciudades que estaban ahí, que permanecieran. Porque Dios ya sabía que los israelitas eran duros de servir. Pero había quienes sí buscaban a Dios de corazón. Y permitió que esa gente estuviera ahí para que les fuera un estorbo, para que ellos clamaran al Señor. Y lo hicieron, y muchas veces lo hicieron. Y muchas veces Dios levantó a videntes. Y Dios los salvó muchas veces a los hijos de Israel. Porque Dios cumple su promesa. Dios cumple su promesa. Si Dios no cumpliera su promesa, hubiera hecho lo que le dijo a Moisés: déjame destruir a este pueblo y te voy a dar un pueblo que sí sea obediente. Y Moisés le dijo al Señor: no, Señor, no hagas así, porque la gente va a decir que nada más los sacaste acá para matarlos, porque ni Dios pudo con ellos. Aleluya. Pero es para que nosotros veamos, hermano, que Dios es un Dios de misericordia. Y escuchó a Moisés en aquel tiempo. Y todas las veces que los hijos de Israel se volvían al Señor, Dios no le daba la espalda. Porque Dios así, Él conocía, hermano, que ellos iban a clamar al Señor. Y en este instante, dice aquí, de este modo, el versículo 6, empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió
a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová de Israel, yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que afligieron, y los cuales eché de delante de vosotros, os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo, aleluya, de la encina que está en Ofra, el cual era de Joás abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lugar para esconderlo de los madianitas. Aquí está este hombre llamado Gedeón, hermanos. Él estaba agarrando, aleluya, dice, el trigo para esconderlo de los madianitas, porque ya sabía que iban a venir a robárselo. La situación estaba difícil y este hombre era temeroso de Dios. Pero por causa del pecado de Israel, todos estaban sufriendo. Pero Dios conocía el corazón de este hombre llamado Gedeón. Y como dice el versículo 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, el cual era de Joás abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lugar para esconderlo de los madianitas. Y vamos a hablar, hermano, acerca de de cómo Dios usó a este hombre llamado Gedeón, porque el pasaje es largo y hay mucho que leer, pero no hay tiempo para leerlo todo, hermanos. Pues hermanos, aleluya, el ángel de Dios en esta ocasión se presentó donde estaba Gedeón y le dijo, ¿verdad? Que Dios iba a estar con él. Y Gedeón, que Dios estaba con ellos, y Gedeón le dijo, pero ¿por qué si Dios está con nosotros? ¿Por qué estamos en esta situación si Dios está con nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿por qué estoy atravesando este desierto? ¿Por qué si Dios está con nosotros las cosas, todo me está saliendo mal? ¿Por qué si Dios está con nosotros, verdad? Todo lo que está pasando a mi alrededor. ¿Por qué si Dios está con nosotros el mundo está como está? ¿Por qué si Dios está con nosotros? Aleluya. Pero cuando Dios habla, hermano, es palabra de Dios. Y entonces, aleluya, nosotros podemos tenerlo por cierto. Porque nosotros, hermano, debemos recordar que nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Muchas veces nosotros nos afanamos, ¿verdad? Por hacernos ciudadanos de donde estamos viviendo, por llegar a otro mejor lugar. Y tal vez los israelitas podrían haber dicho, ¿verdad? Quisiera no estar aquí, en la tierra prometida que Dios me dio, porque tal vez viviría en paz. Y otra gente le gustaba donde estaban, porque le gustaban participar del pecado que les era disponible, porque los hijos de Israel dieron sus hijas a los hijos de esas tierras que Dios les había dicho que no se mezclaran. Mas sin embargo, se le hizo muy fácil desobedecer al Señor. Y entonces, aleluya, el ángel habla con Gedeón y le dijo, Dios va a estar contigo, Dios te va a usar. Y Gedeón le decía, ok, si Dios está conmigo, déjame hacerte, deja ir a hacer una ofrenda, aleluya. Y Gedeón le trae la ofrenda al ángel de Jehová, porque él no sabía que era el ángel de Jehová. Y cuando el ángel de Jehová consumió la ofrenda que él le trajo, aleluya, lo va a leer usted en su casa, aleluya, más detalladamente, pero cuando él se dio cuenta que era Dios hablando con él, él dijo, ¿verdad? Voy a morir porque vi el rostro de Dios, pero era el ángel de Dios, amén, Dios hablando a través de su ángel con Gedeón.
Y aquí, hermano, vemos algo, aleluya, que nosotros debemos de comprender y analizar un poco, aleluya, que Dios a través de su ángel le habló a este hombre llamado Gedeón. En estos tiempos difíciles, en estos tiempos donde el pueblo de Israel se había alejado de Dios y no había quien Dios usara. Y en estos tiempos de los jueces, hermanos, Dios levantaba personas. Aunque Dios permitía que el pueblo de Israel fuera entregado en manos de sus enemigos, Dios los vendía en manos de sus enemigos, dice la palabra de Dios. Dios fortalecía a los enemigos de Israel. Está escrito en la palabra de Dios. Que Dios fortalecía a sus enemigos. Y nosotros, aleluya, cuando nos alejamos del Señor, cuando no buscamos al Señor, Dios puede fortalecer a nuestros enemigos. Y usted dirá, ¿pero por qué Dios va a hacer eso? Por lo mismo, hermano, que Él no puede tener, aleluya, Él no puede dejar entrar en su reino algo sucio, algo inmundo. Y Él necesita a veces, ¿verdad?, ponernos esa situación para que veamos la consecuencia del pecado. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Y usted dirá, pero si la paga del pecado es muerte, ¿por qué Dios no me mató? Pues veamos desde el principio, hermano, cuando Adán y Eva estaban en el huerto de Edén. Y Dios le dijo a Adán que de todo árbol podía comer, pero no podía comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Porque el día que comiera, ciertamente moriría. ¿Y qué es lo que el diablo le dijo, verdad, a Eva? No es cierto, no te vas a morir. Y así habla el diablo a nosotros. Ya ves, no te pasó nada. Ya dejaste de buscar a Dios, estás viviendo tu vida como tú quieras, ves, no estás muerto, no te ha pasado nada. Y así habla el diablo, así viene el diablo y te dice, ¿verdad? No te ha pasado nada, mira, tú estás bien. Sigue de la manera que estás viviendo, mañana te arrepientes. Hay tiempo, no te preocupes, mira. La Biblia dice que decía, ya ves que es mentira lo que Dios decía, que te ibas a morir y que te predicaban de que si tú te alejabas de Dios, algo mal te podría pasar. Así es el diablo de astuto, hermano, que te habla de esa manera. Ya ves, mira lo que estás haciendo, tal vez esa gente está exagerando, no te pasa nada. Y así habla el diablo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pero, sin embargo, Adán murió espiritualmente. Y la conexión que él tenía con el Señor en el huerto de Edén ya no fue la misma. Ya no fue la misma. Y fueron echados de ese huerto donde ellos estaban, de esa seguridad que ellos tenían con el Señor. De que nadie les podía hacer nada. Que ellos eran como niños, hermanos. Ellos eran como unos niños corriendo de allá para acá. Los niños, usted cuando los ve, ellos no saben lo que es malo ni lo que es bueno. Lo que tú le digas es lo que él hace. Como tú lo instruyas o como tú permitas que él crezca, en eso él lo va a absorber como una esponja. Aleluya. Y así, hermano, Adán y Eva estaban en el huerto de Edén y ellos servían al Señor y le hacían caso, así como un niño que te ama, ¿verdad? Y todo lo que tú le dices, él te hace caso y te cree todo. Mas ellos fueron echados porque ahora tenían el conocimiento de lo que era lo bueno y lo malo. Y hoy en día, hermano, en el mundo así es. La ciencia y la gente que son ateos, ¿verdad? En contra de Dios, ahora tienen tanto conocimiento que supuestamente, ¿verdad? Que quieren confundir a todos, decir, mira, no. Y así, porque el diablo así lo quiso de un principio. Y cuando Eva y Adán comieron de ese árbol, ¿qué vieron ellos? Oh, no me morí. No me morí. Dios dijo que me iba a morir, porque nuestro entendimiento, hermano, no es capaz de entender la magnitud de la circunstancia en la que nosotros nos hemos metido, en la situación que nosotros estamos. Así como Adán y Eva ahora tenían que trabajar,
aleluya, para poder comer. Bendito sea el nombre del Señor. No tenían necesidad de vivir de esa manera. No había necesidad que ellos vivieran de esa manera. No había necesidad que tuvieran que sudar con el sudor de su frente para que ellos pudieran comer. Mas, sin embargo, por hacerle caso al diablo, las consecuencias del pecado vinieron y la muerte les llegó espiritualmente. Porque ahora ellos estaban propensos al infierno, al Hades, si escogían el camino equivocado, y fue visto en sus primeros hijos, Caín y Abel, que Abel usó el conocimiento que tenía de lo bueno y lo malo y escogió el camino bueno, de amar al Señor y servirle al Señor. Mas Caín, aunque él era hijo de Adán y hijo de Eva y estaban en la misma, habitaban juntos, podríamos decir estaban bajo el mismo techo, Caín escogió matar a su hermano. Aleluya. Y es para que nosotros, hermanos, veamos nuestra necesidad de depender de Dios única y completamente. Completamente. Y Gedeón, aleluya, lo hizo así. Porque cuando Dios le dijo, ves y derrota a la estatua de Baal, toma toma y derríbalo, aleluya. Él podía haber dicho, no lo voy a hacer porque yo sé que Dios me está pidiendo que yo derribe esta estatua, pero si lo hago, lo que Dios me está pidiendo, esta gente me va a matar. Pero él no temió más a esa gente, él obedeció a la palabra de Dios. Así de fácil como Adán y Eva lo podían haber hecho antes, que fueran engañados por el enemigo, porque eso es lo que el diablo hace, engaña a las personas. Y después te dice, ya ves, no pasó nada, ya ves, estás bien, ya ves, nada te pasó. Ya ves, mira cómo estás viviendo, puedes vivir de esta manera, nada te pasa, no te pasa nada. Así es el diablo, así nos engaña. Pero Gedeón hizo todo lo que Dios le pidió. Así como un niño obedece a su papá, ¿verdad? El niño obediente que ama a su papá y hace todo lo que le pide. Así Gedeón tuvo que hacer todo lo que Dios pedía y por eso Dios lo escogió a él. Porque él sabía que él iba a obedecerle al Señor. Porque tiene un corazón para el Señor. Tiene un corazón dispuesto para servir al Señor. Todos los siervos de Dios que él escogió eran porque ellos estaban dispuestos a luchar contra sí mismos, hermano, porque esa es la lucha. La lucha del cristiano es primeramente con su propio ser, con su carne, con el conocimiento del bien y el mal que nosotros tenemos dentro de nosotros, que nos fue dado. Y en el pecado que fuimos concebidos, esa es nuestra lucha de nosotros, los hijos de Dios, que Dios nos ha perdonado, nos ha lavado con la sangre del Cordero. Y cada vez que nosotros fallamos o nos alejamos del Señor, Dios quiere que nos volvamos a Él, que reconozcamos que no estamos viviendo de la manera correcta, pero que hay un camino que Dios tiene para nosotros. Si lo quieres, lo puedes tener. Puedes tener el respaldo de Dios. Y Gedeón escogió tener el respaldo de Dios. Y cuando Dios le dijo, vas a ir y tú vas a pelear contra los madianitas y los vas a vencer, Gedeón le ponía señales a Dios para estar 100% seguro de que era Dios quien le estaba hablando. Y dice la palabra de Dios que puso, aleluya, afuera, aleluya, Dios le había puesto una señal al Señor. Amén. Que había puesto afuera un trapo, aleluya, que lo puso. Y que cuando llegaba el rocío de la tierra, que solamente el trapo que había puesto ahí tenía que quedar seco y todo lo demás mojado. Y Dios le contestó y lo hizo así. Y dijo Gedeón, Señor, no te enojes conmigo, pero una vez más te voy a poner la señal ahora que
que todo esté seco, pero el trapo esté mojado completamente. Y así lo hizo Dios. Dios le contestó a Gedeón, porque Gedeón se metió con el Señor secretamente con él, y las señales que lo pedía directamente con el Señor. Así nosotros, hermanos, si tú le pones una señal a Dios y Dios te está usando, Dios te está hablando y tú quieres que Dios te conteste, en secreto cierra tu puerta y en tu mente y en tu corazón ponle una señal a Dios y Dios te la va a contestar. No pongas una señal y la abres al viento donde el diablo te puede escuchar. Nunca hagas de esta manera. Antes cierra tu puerta en tu cuarto y tú secretamente con el Señor ponle una señal. Y si Dios está viendo que tú tienes un corazón contrito y humillado para obedecerlo y luchar contra tu carne, para que tú recibes el perdón que Jesús tiene para ti y la ayuda del Espíritu Santo que Dios te brinda, Él te va a contestar. Porque Él lo hace, Él lo ha prometido, Él lo cumple. Él no es un Dios que hace promesas y que no las cumple. Aleluya, amén. Entonces, hermano, Gedeón iba a luchar contra los madianitas. Bendito sea el nombre de Dios. Y entonces dice la palabra de Dios que había escogido como 10,000 hombres. Y Dios le dijo, mira Gedeón, son muchos los hombres que has traído. Es importante que disminuyas el número, para que no vayan a decir por nuestras propias fuerzas ganamos esta guerra. Y fue sucediendo así hasta que solamente quedaron 300 hombres, hermanos. Cuando va leyendo este pasaje, aleluya, va a ver que solo quedaron 300 hombres. Amén. El tiempo se nos acaba y vamos a ir rápidamente, pero con estos 300 hombres, aleluya, Dios derrotó a los madianitas. Dice la palabra de Dios que tomaron sus trompetas y sus cántaros y rodearon el campamento del enemigo y gritaron por Jehová y por Gedeón. Y entonces sonaron sus trompetas y quebraron los cántaros. Y los mismos madianitas se peleaban entre sí y entonces Gedeón fue tras de ellos. Y cuando huyeron, dice la palabra de Dios que Gedeón mandó a llamar a los de la tribu de Efraín, y ellos también los perseguían. Y Dios derrotó a esta gente, a estos enemigos de Dios. Pero al final, hermano, cuando Gedeón había ganado y Gedeón vivió una vida llena de hijos, llena de bendiciones, y lo va a leer allí, dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel, otra vez, después de años de paz, volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y cuando nosotros vemos, hermano, a través de la palabra de Dios, que el pueblo de Israel continuamente, generaciones pasan y ellos se vuelven a alejar del Señor, Dios aún hasta el día de hoy, aunque ha castigado, aleluya, el pecado del pueblo de Israel, Dios ha tenido misericordia del pueblo de Israel, porque Él conoce y sabe que hay gente, hermano. Hay gente que está dispuesta a decirle no al pecado. Está dispuesta a aprender del Señor, a aprender a discernir las artimañas del diablo, del enemigo, y las mentiras que el enemigo pone en tu vida, en tu conciencia, y te habla y te dice, mira, no, tú ya pecaste, tú ya no tienes parte con el Señor, ahora tú eres uno de los desechados, olvídate, ¿para qué intentas buscar a Dios? La lucha, hermano, aleluya, no es fácil, es contra el enemigo, contra el diablo, con las huestes espirituales, porque ellos te inducen al mal, porque saben que tu carne es débil, y ellos luchan y luchan para que tú no encuentres la salvación del Señor. Pero Dios es tan bueno, hermanos, que Él, a pesar de que Él sabía que nosotros íbamos a fallarle al Señor, aún murió Jesús por nosotros en la cruz del Calvario, para que nosotros nos diera la oportunidad de aprender a depender de Dios de toda nuestra alma, mente y corazón. Y el día que nosotros le clamemos al Señor, aleluya, Él está dispuesto a escuchar a todo aquel que clame el nombre de Dios. Y así está escrito en su palabra.
que en los últimos tiempos todo el que invoque el nombre de Dios será salvo. Pero el que no invoque el nombre de Dios, no deje que el diablo te mienta, que ya estás perdido, que ya no hay salvación para ti, o que ya le has fallado al Señor y tu vida ya es, ahora sí dijera el diablo, es una vergüenza. Así el pueblo de Israel avergonzó al Señor muchas veces. Pero mientras hay vida, hay esperanza, y todo aquel que quiere la esperanza en Cristo Jesús, tú lo puedes tener. Por eso murió Jesús en la cruz del Calvario, para darte vida. El diablo vino a matar, hurtar y destruir tu vida, pero Jesús vino a darte vida y vida en abundancia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y si Dios habla a tu corazón hoy, hermano, no endurezcas tu corazón. Es difícil, es muy duro a veces, pero vale la pena. Como dice un canto, vale la pena pasar el dolor y empezar de nuevo. Vale la pena, porque un día no le vamos a rendir cuentas a la gente que nos juzga. Le vas a rendir cuentas al Dios Todopoderoso en el juicio del gran trono blanco, y entonces no vas a querer estar en el lado equivocado. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos amados. Vamos a orar. Aleluya. Gracias a todos a nuestros hermanos que nos sintonizan. Aleluya. Nuestra aleluya, hermana Luisa, Israel, gloria al Señor, Karina, nuestra hermana, aleluya, su hermano Lorenzo, gloria a Dios. Parece que vi a Ana ahí y los demás hermanos que no alcanzo a leer. Amén. Pero gracias, hermanos, por sintonizar. No se olviden de compartir el mensaje de la palabra de Dios. Gloria sea el nombre de Dios, hermano. Todo lo hacemos de corazón para Dios, hermano. No creas que es fácil todos los días venir, amén, y estar aquí, aleluya. La carne a veces dice, vamos acá, vamos a hacer otra cosa, ¿por qué? Pero no, hermanos. Nuestra recompensa viene del Señor, aleluya, amén. Y aunque esta carne no quiera, hay que someterla, porque ya sabemos que es engañosa y mentirosa. Aleluya. Malo y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Dice la palabra de Dios. Corazón del hombre, porque allá en el mundo te dicen, ¿verdad? Sigue tu corazón, pero Dios te dice que es, amén, malo y perverso. Pero de la misma manera hay que buscar a Dios de todo corazón. Eso quiere decir que dobleguemos el corazón, porque si le hacemos cosas al corazón, aleluya, a lo malo hay que doblegarlo para amar a Dios de todo corazón, amén. Vamos a venir en palabra de oración, amados, aleluya. Y no se olvide que la próxima semana aquí estaremos a las 4 de la tarde, amén, en esta zona de tiempo, aleluya, que nosotros estamos, aleluya, amén, y este sábado y el domingo. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, te doy en esta hora, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, por tu grande amor, por tu grande misericordia, Señor, porque tu palabra no volverá vacía. Porque tú eres Dios santo, Dios amoroso, Dios glorioso, Dios grande, Señor. Y porque tus maravillas son desde tiempos antiguos, Señor. Y tus maravillas son grandes, poderosas, Señor. Y tú has derramado de tu Espíritu Santo, de generación en generación, aquellos que disponen su corazón para adorarte, exaltarte, Señor, para dar salvación a todo aquel que te busca. Te doy gracias por mis hermanos, Señor, los que nos sintonizan, los que nos van a ver, y todo aquel, Señor, que ama y invoca el nombre del Señor, y aquel que necesita ayuda, Señor. Convéncele tú de pecado, Señor, y dale a conocer que tu salvación es para todo aquel que en Él cree. En tu Hijo amado, en el nombre de Jesús, Señor Jesucristo, derrama tu bendición sobre cada uno de mis hermanos. Los días son malos, el tiempo es corto ya, y tú vienes por tu pueblo, Señor. Las señales están ya, y tú vienes por nosotros. En el nombre de Jesús, ayúdanos a estar preparados y listos para tu venida. Te damos honra, gloria y alabanza a ti que vives y reinas por los siglos y para siempre. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y que el Señor les guarde.